¿Y si las empresas hablaran? Llega el podcast que humaniza a las empresas. Creado por la comunidad HR Experience. En el día de hoy, Justo Nazar. Buenos días a todos y a todas. Estamos con Justo Nazar en el podcast de HR Experience. ¿Y si las empresas hablaran? Hola Justo, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Qué gusto conectar contigo. Muy bien, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Para que te conozcan un poquito las personas que nos están escuchando, Justo tiene mucha experiencia en recursos humanos en diferentes empresas, sobre todo en empresas grandes, gran empresa, no solo a nivel multinacional, sino a nivel de tamaño, ¿no? Ahora mismo es Global Head Human Resources en Sanofi, que es Head of People International. ¿Qué significa esto? Esto suena muy bien, suena muy guay, ¿no? ¿Qué significa en el día a día este rol que asumes ahora? Te cuento, María. La verdad que este rol que yo tengo tiene a cargo todo lo que es las operaciones industriales y de supply chain de Sanofi, que es la compañía en la cual trabajo, en internacional. ¿Y qué quiere decir internacional? Son todos los mercados que en Europa es todo lo que no sea Francia y Alemania, es todo Asia, todo África y todo Latinoamérica, ¿no? O sea, es un mercado bien grande. Nosotros tenemos en total 40 plantas de producción y en esta región internacional hay 22, o sea que es una región muy grande para nosotros. Y como te imaginarás, algo que a mí y me apasiona mucho es una diversidad inmensa, ¿no? Porque tú te imaginas, no sé, plantas, la diferencia entre plantas a lo mejor en Irlanda o en Italia y plantas en Argelia, como estoy yendo mañana, o en Turquía o en Argentina, ¿no? Hay como realmente estadios y momentos muy distintos. Entonces, este rol mío de recursos humanos tiene que ver con el cuidado de la gente, de las personas, ¿no? Y ahora podemos ahondar un poquitito más, pero claramente en una organización que entiende que recursos humanos realmente ocupa un lugar muy importante en esa mesa chica. Qué bien, porque no todas las organizaciones, ¿no? Es decir, recursos humanos es una profesión por la cual estamos luchando muchas personas precisamente por el cuidado de las personas. Al final, Sanofi es farmacéutica, ¿no? Está en el sector farma y los medicamentos, al fin y al cabo, lo que hacen es cuidar a las personas. Aunque haya mucha controversia en muchos tipos de opiniones, al final se hacen para eso, ¿no? Y qué importante es que una farmacéutica precisamente, pues con el propio ejemplo de cuidar a las personas, se haga en casa, ¿no? En la propia empresa. Entonces, Bueno, mira, María, yo te voy a decir algo muy en línea con lo que estás diciendo. Creo que todos después de COVID o con COVID aprendimos mucho más de la industria farmacéutica, ¿no? Y de las compañías y de cuál tenía la vacuna contra COVID, ¿no? Y así aprendimos muchos nombres que a lo mejor no eran tan conocidos porque no son empresas de consumo, ¿no? Entonces conocimos de Pfizer, conocimos de Novartis, de muchas compañías. Y yo siempre digo algo, ¿no? Cuando hablo con los empleados, los que trabajamos en Sanofi. Yo estoy convencido, yo después de haber trabajado en otra farmacéutica grande muchos años, yo estoy convencido que las empresas farmacéuticas todas tenemos el dinero que se necesita para desarrollar nuevos productos, para invertir en tecnología. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La gente. Por eso yo soy un apasionado, ¿no? del área de las personas. Yo estoy convencido que hace a una organización mejor o peor que otra, y mejor en cuanto al lugar para trabajar, ¿no? La gente que está ahí. Y yo creo que si hay algo que caracteriza a Sanofi, y no solamente en Argentina, yo te voy a contar un poco, pero yo he vivido en varios lugares del mundo, es que hay buenas personas. Y esto es muy importante, ¿no? Yo creo que cuando yo era más pequeño y a lo mejor tenía que sumar a alguien a mi equipo, yo decía, bueno, a ver, si tengo que sumar a alguien de compensaciones y beneficios, voy a buscar quién es la persona, cuál es la empresa mejor posicionada en términos de compensaciones y beneficios. ¿Y qué aprendí después? Después aprendí que al final nosotros trabajamos en un área de personas que no es rocket science y que realmente tiene mucho más valor traer a alguien que se identifica con el propósito de la compañía, que hace buen fit con el team, ¿sí? Y las cuestiones técnicas las puede aprender. Pero es mucho más importante al final el cómo que el qué, ¿no? Y esto es algo que yo veo muy fuerte en Sanofi, ¿no? Esto que te decía, de buenas personas.
Yo muchas veces me junto con aquellos que se suman a la compañía después de 2 o 3 meses de haberse sumado, y a mí me impresiona esto, ¿no? De la devolución que me dan de, hay buena gente, acá uno realmente se siente rápidamente bienvenido y cómodo, y eso me parece que hoy, donde nosotros podemos elegir un poco si trabajar en un lugar o en otro, en qué lugar del mundo, el poder sentirnos cómodos es muy importante. Ujú, totalmente, porque ¿cuántas personas más o menos implica todas estas áreas, ¿no? Porque has dicho muchos países, como si fuera rápidamente, ¿no? Se dicen rápido, pero eso a nivel de volumen de personas son muchas personas. Sí, son más de 10.000 personas. Nosotros las plantas de producción obviamente no son tan numerosas como a lo mejor en consumo. Yo trabajé la mitad de mi carrera en empresas de consumo, en Kraft Foods y en Danone, y después trabajé en Pharma, ¿no? En Novartis y ahora en Sanofi. Y entonces cuando yo comparo, ¿no? la producción de unas y otras empresas, claramente lo que es vacunas se requiere, ¿no? De una profesionalización, ¿no? En las plantas y una parte más digital y más automatizada que hace que realmente sea a lo mejor menos denso en cuanto a cantidad de gente, pero gente que realmente tiene que poder trabajar con cuestiones de muy altos estándares de calidad, ¿no? y de compliance. ¿Y cómo organizáis recursos humanos? Porque más de Ahí te perdí un poquito, María, a ver si te me 10.000 mira, personas y cuidar a estos humanos. a ver si me puedes repetir la pregunta porque se cortó un poquitito y perdí la Uy, se pregunta. quedó congelado, ¿verdad? Sí. Pero ahora me parece que te sigo bien. ¿Ahora? A Sí. ver. A ver, ¿me escuchas? Ahora sí, se ha cortado, ¿verdad? Sí. Vale, comentaba. ¿Cómo organizáis recursos humanos? Porque al tener tantas personas, ¿no? Más de 10.000 personas, poder dar servicio en cuidar a las personas, desarrollar a las personas, que realmente estén en su alto rendimiento, su alto potencial, alto bienestar, es un gran reto. ¿Cómo está recursos humanos organizado? Bien, es una muy buena pregunta. Pero nosotros tenemos dentro de lo que es manufactura y supply chain, que es esta organización en la que yo trabajo, nosotros tenemos dentro, en cada una de las plantas de producción, un equipo de recursos humanos, ¿sí? Que es local. Entonces, en cada país hay una persona, 2 personas, 3 personas, depende, digamos, de la dimensión de la planta, que se dedican a lo que nosotros llamamos business partnering, ¿no? Que es realmente estar lado a lado con el cliente. Y después nosotros tenemos lo que llamamos Center of Expertise, ¿sí? Que son centros de expertise de talent acquisition para todo lo que es reclutamiento, de talent development para todo lo que es claramente el desarrollo, ¿sí? Del talento. Tenemos performance and rewards, ¿sí? Que es todo lo que antes llamábamos de compensaciones y beneficios. Y tenemos otro Center of Expertise que es el de relaciones laborales, ¿sí? Entonces, cada uno de estos business partners se apoyan en estos Center of Expertise, ¿sí? Para las distintas necesidades que van teniendo. Entonces, nosotros tenemos procesos establecidos a lo largo del año, ¿sí? Entonces tenemos un proceso de evaluación de desempeño, un proceso de talent review, un proceso de mérito, un proceso de bono. Todos estos están, por supuesto, conectados, ¿sí? Y para cada uno de esos procesos se recurre a estos Centers of Expertise. Además de eso, obviamente hay necesidades puntuales en cada país, en cada equipo. A veces un equipo se está formando, entonces se necesita mucho más, ¿sí? De trabajar en ese engagement, en desarrollar un equipo para que sea de high performance, ¿sí? Claro, y esas necesidades más locales entiendo que vienen de parte del HRBP. Exactamente. Es el HRBP el que detecta cuál es la necesidad y de nuevo recurre al Center of Expertise para lograr tener ese know-how que él no tiene por qué ser un especialista. Él tiene que apoyarse, digamos, en lo que realmente conoce. Claro, esto me parece súper interesante porque al final, ¿no? Llenamos de palabrejas, de palabras nuevas siempre todo. Yo no sé por qué, pero tenemos los humanos esta tendencia, ¿no? A el ROI, el KPI, el OKR, el HRBP, es decir, todo palabras que yo veo mucha gente, muchas personas que me preguntan, María, pero ¿y esto qué es? ¿Qué es el HRBP? ¿Qué es cómo funciona, ¿no? Entonces, por simplificar, entiendo que sería que hay
como central, que serían los centros de expertise, Exacto. ¿sí? Que son expertos en un área concreta, en talento y desarrollo, en compensación y beneficios, etcétera. Y luego están los HRBPs, que son los que están en el propio país o propia ciudad, porque tienen más contacto con el día a día y detectan todas esas necesidades o esas potencialidades y recurren al centro de expertise, que sería como central al área en concreto. ¿Sí? Tú lo has definido mucho mejor y mucho más sencillo de entender. No, lo estaba como traduciendo de las palabras que usamos, porque sí que veo que mucha gente, pues incluso gente de recursos humanos, ¿no? No conocen bien qué es cada área y luego para poder decir, oye, ¿qué carrera profesional trazo? Es muy importante conocer las opciones que hay, ¿no? Y decir, vale, a mí qué me gusta especializarme en talento y desarrollo y ser súper bueno en eso y definir procedimientos, innovación en ese área, qué es lo mejor para el tipo de sector que estamos, o no, me interesa compensación y beneficios, o no, o me interesa el trato y el día a día con la gente y que luego hayan otros expertos en diferentes áreas. O sea, creo que es cara a recursos humanos muy importante saber qué opciones hay y qué significa cada opción en el día a día para que esté muy relacionado con nuestras propias competencias e intereses, porque creo que es ahí donde brillaremos y acompañaremos todavía más a desarrollar el potencial de las personas, ¿no? Y lo mismo con tamaños de empresa. Es decir, es diferente ponerte por tu cuenta que trabajar en una startup o scale-up, que trabajar en una pyme o que trabajar en una empresa grande, gran empresa, que muchas veces confundimos con multinacional. O sea, multinacionales que están en muchas naciones. Hay empresas que son startups o scale-ups y son multinacionales, aunque no tengan un volumen grande de personas, ¿no? Entonces, gran empresa es una cosa, multinacional es otra. Entonces, creo que esas pequeñas diferencias harían, si tuviéramos un conocimiento no real, cuando vamos a desarrollar una carrera profesional, harían que podamos decidir con más conocimiento y acertar un poquito mejor a veces en nuestra trayectoria profesional. Y ahí coincido, y ahí agrego que también para mí una de las riquezas es que nosotros tenemos mucha movilidad entre posiciones de business partner y estos centros de excelencia, ¿no? A lo mejor alguien que está hoy trabajando en Talent Acquisition dice, bueno, a mí me interesaría, ¿no? Pasar a un rol más generalista, más de business partner. Claro. La movilidad nosotros la damos en los dos sentidos, no es que uno es aspiracional y el otro... Hay personas que les interesa más, a lo mejor ser realmente expertos en una materia, y hay otros que les dicen, bueno, prefiero saber un poco menos, pero de varias cosas. Entonces, eso me parece que es algo muy bueno y que, además, yo estoy convencido que una persona conociendo del negocio puede agregar mucho más valor, incluso en un centro de expertise también, ¿no? Porque Talent Acquisition, ¿no? De búsqueda de talento, ¿no? Realmente si entiende hacia dónde va la compañía, ¿sí? La agilidad que se requiere, etcétera, va a poder identificar mucho mejor el talento que se necesita en las distintas posiciones. ¿Qué retos crees que nos encontramos en recursos humanos actualmente? Hablabas antes de agilidad, ¿no? Y de conocer el negocio, que creo que es uno de los retos que tenemos actualmente, que por lo que veo en Sanofi recursos humanos está muy bien posicionado. Pero hay empresas que todavía recursos humanos no tiene ese peso o no está en comités directivos, cuando bajo mi punto de vista pues debería estar, porque las personas son quienes crean el negocio, ¿no? Esas finanzas, esa estrategia no va a funcionar si las personas no funcionan. Pero no es la realidad que veo que vivimos todavía. Sí. Mira, yo primero realmente me parece importante destacar que la función de recursos humanos tiene que hacer una diferencia en la compañía también para ganarse su lugar, ¿no? Entonces, cuando tú me dices cuáles son los retos que hoy atravesamos, no solamente en Sanofi, yo creo que en muchas compañías, tiene que ver con asegurarnos de tener una cultura y líderes, ¿sí? Que vivan y que transpiren esa cultura, ¿sí? Yo digo que realmente nosotros como compañía farmacéutica claramente tenemos un propósito que es fácil de hacer atractivo. Nosotros lo que hacemos en definitiva es mejorarle la calidad de vida a las personas, ¿sí? Con las medicinas que nosotros fabricamos y comercializamos. Pero nosotros también lo que vemos es que hoy el talento elige dónde trabajar, ¿sí?
Y el talento elige no trabajar y no está como primera driver o primer motivo para elegir el salario, necesariamente. Es mucho más un ambiente y un líder, ¿sí? Con el cual yo sienta que tengo, que puedo empatizar, que puede él, ¿sí? Mirar y pensar cómo hacer para que yo aporte más. Se dio vuelta, ¿no? La tortilla, como decimos. Antes, a lo mejor, uno tenía la figura del líder como aquella persona que todo lo sabía y que uno acudía para aclarar cómo hacer la tarea. Esto ha cambiado mucho en los últimos años y el líder es el que tiene que estar buscando cómo facilitar el día a día de las personas que trabajan con él, ¿no? Y esto no es fácil, porque a veces nosotros pensamos que, bueno, diciendo, bueno, estos son los valores de la compañía, esta es la cultura y los behaviors, los comportamientos que se espera, la gente los entiende y puede ser un role model o puede ponerlos en práctica enseguida. Pero esto no necesariamente es así. Pero yo creo que el principal desafío que tenemos es asegurarnos que tenemos los líderes, ¿sí? Que viven y que transmiten la cultura y los valores que la compañía tiene, ¿sí? Entonces, y ahí se desprenden un montón de cosas, ¿no? Porque antes, no sé, la retención del talento parecía que era una tarea de recursos humanos. Eso es una tarea del líder, ¿sí? Y como digo, yo puedo tener la mejor práctica. Nosotros tenemos una muy buena práctica que es la licencia parental, ¿no? La licencia parental es en todos lados del mundo. Sanofi, tanto a hombres o a mujeres que van a traer un nuevo miembro a la familia, se le dan 6 meses de licencia paga, ¿sí? No importa en qué país estén, hay países donde la licencia para el varón son de 2 días. Nosotros en Sanofi le damos 6 meses, ¿sí? Donde la persona no trabaja y se le mantienen salario, los beneficios, todo lo que obviamente cuenta. Entonces tú me dices, bueno... Estoy por ir a ser madre a Sanofi. Ahí está, en Sanofi puedes venir, mira, yo tengo 8 hermanos, María, y mi padre, yo le decía, cuando le conté que lanzamos este beneficio, me decía, o sea que yo podría haber pasado 4 años sin trabajar. Y sí, porque realmente son 6 meses de licencia paga, ¿no? Y esto es tanto para niños adoptados, de la forma que lleguen a la familia, ¿no? Entonces, la verdad que entendemos que el valor que la familia tiene en cada uno de los que trabajamos en Sanofi es muy grande. Pero vuelvo a lo que te decía, no es solamente con estos beneficios el motivo por el cual se retiene al talento. El talento elige quedarse si encuentra una organización donde tiene un propósito con el que se identifica, tiene valores que los ve, tiene un líder, de nuevo, cercano, empático, que puede hablar de sus vulnerabilidades, ¿sí? Y obviamente, y posibilidades de desarrollo. Cada uno, digamos, tiene tiene deseos y aspiraciones diferentes de desarrollo. Entonces, todo esto hace que realmente las personas elijan trabajar en Sanofi. Y el desafío pasa justamente por esto, ¿no? Que más que retener talento, para mí es enamorar talento. Es decir, que te elijan, que te escojan, ¿no? Exactamente. Porque no te pueden retener. Exactamente, pues sí, uno no lo puede retener. Uno tiene que hacer que el talento elija quedarse en la compañía. Claro, porque se pueden ir. Y también, yo creo, María, que ahí, no sé, los que todavía somos jóvenes, pero ya tenemos un poco más de 40 años, algo que vemos... Me encanta porque la juventud ahora dura mucho más. Ahora dura mucho más. Eso es una de las cosas que... Vamos a los 60, pues los que somos jóvenes. ¿No? Exactamente. Claro, que dividimos 90 años. Y ahora yo lo que digo es, a lo mejor cuando nosotros éramos un poco más jóvenes, la gente realmente hacía carreras muy largas dentro de las compañías. Y hoy sabemos que llama la atención, ¿no? Cuando una persona dice, hace 15 años que trabajo, hace 20 años que trabajo en esta empresa, ¿no? Entonces nosotros también, desde recursos humanos y como líderes, tenemos que entender que eso está bien y que no podemos pretender... Antes yo me acuerdo cuando hacíamos la revisión del talento, decíamos, bueno, María está en esta posición, dentro de 2 años le damos esta, después la llevamos a esta posición. Hoy es claramente la persona la que construye cómo quiere ese desarrollo. Y ese desarrollo no es siempre dentro de la misma compañía. Yo creo que también el desafío de recursos humanos es cómo hago yo, ahora que se sumó María a trabajar en la compañía, para aprovechar ese talento de María, sabiendo que no se va a quedar 20 años, que probablemente elija quedarse 2, 3, 5 años con nosotros y después su carrera en otro lado, ¿no?
Totalmente, porque esto es como los matrimonios. Antes duraban siempre, ahora duran 3, 4, 5 años. Y al final, esos ciclos que ya podemos querer que dure siempre, que hay alguno que sí, y hay alguno que trabaja 20 años o toda su vida en una empresa. Pero sí que es verdad que la tendencia a nivel estadística es otra. Y entonces hemos de efectivamente pues analizar esos datos y decir, bueno, aunque a mí me gustaría A, la realidad es B. ¿Cómo nos adaptamos y cómo funcionamos, no? A mí me encanta ver esos matrimonios de ancianos, ¿no? Que van caminando y tomamos de la mano. Y veo a mis padres que a lo mejor van a cumplir 50 años, ¿no? Y digo, pero realmente es esta diversidad de la que tú dices. Antes era lo normal y lo común era que la gente trabajara muchos años en una compañía. Hoy lo normal y lo común es que entre 3 y 5 años la gente en general cambia de compañía. Sí, pero a nivel estadístico, o sea, ¿qué es lo que te digo? A mí también me encanta ver, pues mis padres mismos llevan más de 40 años juntos y yo digo, pero qué maravilla, o sea, adoro eso, la capacidad de esfuerzo, de amar en lo bueno y en lo malo, de aceptarse, o sea, todo eso lo adoro. Que no quiere decir que quien cambia más tenga otras capacidades y otras cualidades. Entonces yo creo que una cosa es lo que queremos, otra cosa es la realidad, que ante todo debemos de ver también qué partes positivas tiene cada parte de la realidad, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. La verdad que te digo, a mí me apasiona, de nuevo, el impacto de las personas para hacer que una compañía sea un buen lugar para trabajar o no. Claramente que todos hacemos encuestas de clima, ¿no? Donde año a año revisamos cuáles son las áreas de fortaleza y las áreas de oportunidad. Nosotros tenemos claramente una cultura bien definida y bien clara para todos, ¿no? Donde nos vamos formando en aspectos asociados a la cultura. Nosotros ahora estamos trabajando mucho este año en cuestiones de psychological safety, ¿no? Y a mí me encanta eso, que es sentirme que estoy en un lugar donde yo puedo decir lo que pienso, donde yo puedo, y no hay comentarios buenos o malos. No es que alguien por hacer un comentario poco inteligente es poco inteligente. A lo mejor hizo un comentario, pero a mí me gusta mucho porque uno puede trabajar y traer una versión de uno mucho más limpia, mucho más natural, mucho más relajada. Se dice, aquí a mí se me acepta por quien soy, sin importar ni mi origen, ni mi nacionalidad, ni mi color de piel, ni mi orientación sexual. Nada de esto realmente va a restringir, digamos, que yo sea escuchado y que yo pueda aportar a este equipo. A mí no sé, me hace acordar mucho a los equipos de fútbol, ¿no? Donde a lo mejor jugábamos cuando éramos más niños, donde uno decía, estamos todos para traer todo, ¿sí? Por el equipo. Y si hay uno que hoy está fallando un poquitito, entre todos lo ayudamos, ¿no? A mí ese sentimiento, estoy convencido que hace que los equipos trabajen de otra manera. Total, es que el deporte tiene muchísimas similitudes, ¿no? Yo me dedico a empresa y deporte y mucha gente decía, pero si es muy diferente. Y digo, ostras, no. Total. O sea, a nivel mental y a nivel de valores, de competencias, etcétera, no es tan diferente. Sí. Y realmente esta iniciativa, porque me parece súper interesante, ¿cómo se implementa? O sea, ¿cómo se puede conseguir, ¿no? Que alguien, oye, diga lo que pienso o creo de verdad sin que sientan ese miedo, porque yo al final, yo lo veo, yo cuando hablo mucha gente me dice luego, ay María, gracias por decirlo porque yo quería decirlo, pero no me atrevía, ¿no? Y yo, bueno, pues soy la kamikaze, ¿no? Quizás que dice, pero no es lo que me encuentro en general, ¿no? Me encuentro mucha gente que piensa cosas que no dice, por miedo a el que dirán, por miedo a hacer el ridículo, por miedo a que le juzguen, por miedo a que se le excluya de un grupo. Entonces, ¿cómo se implementa esto? Mira, se implementa primero sabiendo que nada cambia de un día para otro, ¿no? Que esto lleva tiempo. Pero claramente esto tiene que venir desde la cabeza de la organización, ¿sí? Para abajo. Yo no me voy a olvidar, antes de la pandemia, el nuevo CEO de Sanofi, Paul Hudson, él cometió un error en un comentario que hizo a la prensa. Y yo me acuerdo que él, que era el que estaba empezando a trabajar, ¿no? Sobre esto de sentirnos que podamos traer nuestra mejor versión, que podemos equivocarnos y que no hay necesariamente consecuencia. Y él me acuerdo que mandó un mail a toda la compañía y dijo, yo quiero compartirles algo que me equivoqué, ¿no? Realmente yo, fíjense, aparte salió públicamente esto que te digo y a la luz, digamos,
Dijo, yo me equivoqué acá, yo no tendría que haberlo dicho de esta manera como lo dije. Y para mí fue, bueno, qué bueno que el CEO de la compañía, ¿sí?, se anime, ¿no?, enfrente de todos a decir, yo acá me equivoqué. Y esto, como te digo, no tiene que ver en el CEO, sino todos los líderes de la organización, ¿sí?, tenemos que trabajar, no solamente entrenarnos en cómo se construye esto de seguridad psicológica, sino también en poder traer a los equipos, bueno, nosotros hablamos de noches, de días donde metimos la pata, ¿no?, donde nos equivocamos, y traemos y compartimos en town halls, en reuniones más de país o de equipo, cuál fue el error que cometimos y qué aprendimos de ese error, ¿no? Y ya te empieza a naturalizar un poco más de yo me equivoco y no hay una consecuencia por esto, ¿no? Entonces, de nuevo, se va construyendo con mucho diálogo sobre el tema, pero también con líderes que se muestran vulnerables. Antes, yo me acuerdo cuando a lo mejor empecé a tener un equipo a cargo, trataba de ocultar, ¿no?, las cosas que a mí no sabía o no me sentía tan cómodo. Hoy yo me acuerdo hace no muchos años de hablar con mi equipo, decir, miren, yo, ¿saben qué? No disfruto hablando en público, por ejemplo. Esto es algo que a mí naturalmente no me sale, yo tengo que... Y yo me doy cuenta que cuanto más uno lo habla, primero que uno se empieza a sentir más cómodo. Y el equipo también se empieza a decir, bueno, pero si él se anima a decir esto y nosotros trabajamos con él, ¿cómo nosotros también nos...? Entonces, es como te digo, formarse, hablarlo y dar lugar a que todos nos equivocamos y está bien que así sea, pues somos humanos. Bueno, para el de hablar en público ya te enviaré lo de BitTop Speaker para él y todos los que quieran mejorar la oratoria. Yo soy fan de equivocarse, pero equivocarse rápido, barato y aprender. Es decir, equivocarnos, pero bueno, con esa cultura que tú dices de, vale, nos hemos equivocado, ¿qué aprendemos? ¿No? Y aprender de mis errores y de los errores de otras personas creo que es súper potente. Y me ha encantado el concepto de safety. ¿Sabes? La seguridad psicológica, de que es totalmente preventiva. A mí me gusta mucho, María, cuando entrevisto a lo mejor personas que trabajan en startups, ¿no? Y estas compañías donde uno lo que ve es que ellos hacen mucho piloto, ¿no? Prueban algo, se fijan en una audiencia pequeña, esto funciona muy bien, lo expando al resto. No funcionó, muy bien, lo cierro y no pasó nada, ¿no? Claro. Eso, ¿no? Siguiente cosa. En las compañías grandes yo creo que estamos aprendiendo y cada vez más decimos, bueno, vamos a lanzar esta nueva herramienta, pero vamos a lanzarla primero con un equipo pequeño, probémosla, funciona, tomemos feedback y después veamos si la expandimos o no, ¿no? Claro. Una linda forma también de traer esta cultura de la prueba y el error. Claro, que es la agilidad, ¿no? Al final, lo que pasa es que obviamente una estructura muy grande, cuando tienes que hacer varios OKs, ¿no? O implica a mucha gente, pues es bueno, como dices, segmentar y testear, ¿no?, en pequeñas partes para ver si luego es expandible. Pero me gusta ver que también empresas grandes empiezan ya con temas de agilidad. Y para ir cerrando, ¿qué es la felicidad para ti, justo? La felicidad, qué buena pregunta. La felicidad para mí tiene que ver con poder vivir como uno piensa, de acuerdo a los valores que uno tiene, poder hacer lo que uno le gusta hacer, y sabiendo que, a ver, yo me dedico a algo que a mí me apasiona como recursos humanos. Eso no quiere decir que todos los días me despierto y digo, no veo la hora de sentarme a trabajar. Claro. Pero sí decir, bueno, la verdad que yo, el área en la que elijo y en la que creo que aporto mayor valor es en recursos humanos. Yo además tengo una mirada espiritual que a mí me da la tranquilidad de pensar que hay un más allá, al que también, ¿no?, uno aspira a trascender, digamos. Yo me rodeo mucho de familia y de amigos, para mí eso es una cuestión también muy importante. Entonces el equilibrio personal, el equilibrio físico, me parece que el deporte también. Yo siempre, cuando hablo con mi equipo, no te quiero aburrir, pero nosotros hacemos como lo que llamamos check-in, ¿no? Durante el año hacemos 4 check-in, y uno tiene que ver con hablar de carrera, bueno, y el último tiene que ver con well-being, ¿no? Y esto para mí, el well-being, es justamente el poder encontrar ese balance donde estoy bien mentalmente, físicamente, espiritualmente, de la forma que sea. Yo soy Claro. creyente, pero también entiendo que hay personas que va por otro lado, pero también meterle esa parte espiritual.
Totalmente. La parte espiritual que comentas, que es otro melón que ya hablaremos en otro momento porque da mucho de sí. Yo cada vez me doy más cuenta que las personas para tener ese equilibrio necesitamos también la parte espiritual. Y no quiere decir una religión u otra. Puede ser una religión, pero puede ser mindfulness, puede ser meditación. Pero el comprender que hay un alma y que estamos todos conectados y que hay cosas que no son controlables o quizás el cerebro humano no lo puede comprender, ¿no? Porque para mí es como si a un perro, permíteme la expresión, a un perro le intentas hacer sumar o hacer matemáticas, ¿no? Pues quizá el ser humano no vamos a entenderlo de la forma que nosotros nos gustaría, pero no quiere decir que no existan, ¿no? Las cosas existen, otra cosa es que el humano las perciba o sepa darles forma. Entonces yo creo que la parte espiritual está muy vinculada a trastornos mentales, es decir, veo gente con mucha resiliencia y soportando situaciones muy complejas que otros caen en trastornos psicóticos, depresivos, etcétera, y lo que les sustenta es esa espiritualidad. Totalmente. Eso es un tema que, ya te digo, es un tema que se nos va de recursos humanos y así, pero al final somos personas y creo que cada vez más esa conexión es lo que nos hace más humanos, ¿no? Y te dejo un libro que a mí me encantó, que seguramente lo has escuchado, de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, ¿no? Para mí es buenísimo. lo que estás diciendo. Totalmente, ese propósito y esa conexión. Y fíjate si estamos conectados, que acabo de llegar de Miami y estaba con tu hermano, que estás en Barcelona y eres de Argentina y has vivido en todos los países, ¿no? Al final, las conexiones son alucinantes. Que dices, ¿cómo puede ser con toda la gente que hay en el mundo que yo hable contigo sobre que estoy en Miami y me digas, tengo un hermano en Miami y yo te diga, pues estoy hablando con él? Exacto, es increíble y hay mucha conexión que nunca nos enteraremos, pero que al final termina ocurriendo, ¿no? Totalmente. Para cerrar, una frase. Una frase, no dejes de buscar lo que realmente quieres, ¿no? Yo creo que es eso, que a veces lleva más tiempo, a algunos nos puede llevar más tiempo, a otros les puede llevar menos tiempo, pero a mí me parece que uno no puede dejarse llevar por la vida, no es que las cosas nos van pasando. Yo creo que está bueno esto de decir, yo busco esto, ¿no? Y yo quiero llegar a esto. A mí me parece que eso es muy importante. ¿Una película? Una película, bueno, a ver, me llevas a mi juventud, pero La novicia rebelde es una película que a mí me gustó mucho cuando era niño. ¿Sí? Eres joven, recuerda. Sí. De los 60. Era más joven, exactamente. Tu joven nunca muere. Exactamente. ¿Un consejo? Y un consejo, nada, rodearse de buenas personas, ¿no? Yo creo que eso al final nos hace el mundo mucho más fácil a todos. Me encanta, me quedo con todo lo que has dicho, pero sobre todo con este cierre, ¿no? Que es totalmente cierto y memorable. Muchísimas gracias justo por estar con nosotros, compartir todo este conocimiento y experiencia que estoy segura que aparte de a mí, a muchísimas personas les puede servir, les puede inspirar y les puede aportar. Gracias. Me encantó, María. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes, como dicen en Uruguay. Te mando un abrazo. Gracias.